Hola amigos de Durangos 21 y en esta ocasión en Desgranando la Noticia, nuestro compañero Milton Eloy, vamos a hablar sobre este tema calientito, recién desempacado, Recién salido. Ahorita en la mañana, en la madrugada, creo que todas están ahí con la votación en particular. Pero ya cerró desde hace... Del tema de la Guardia Nacional y estas adecuaciones que dentro del plan C van ahí adelante. Sí, bueno, de entrada, pues muchísimas gracias por la invitación y como siempre un saludo a todos los amables teleauditores. No sé si se le deberá decir teleauditorio porque es como ese streaming, ¿qué les decimos? Amigos, visitantes, etcétera, etcétera, que nos acompañan a través de esta plataforma. De las redes sociales. Viewers, es que en inglés así como que no soy muy fan, pero tiene razón. A la audiencia en general y pues invitarlos a que compartan y comenten para que se haga más grande este ya respetado Desgranando la Noticia. Así es. ¿Y por qué Desgranando? Justo por esto, porque nos ponemos a platicar, a revisar qué es lo que está ocurriendo, ahora sí que en la nota diaria, y ya les damos nuestro toque. Sí, claro. El lunes estábamos con don Víctor, está Carlos, Nancy y tu servidor, ¿verdad? Sí, y claro. En este caso, los viernes estamos emprendiendo la nueva... El ala de izquierda está los viernes, en la derecha está los lunes. Por decirlo de una forma, ¿no? Mira, en el tema de la Guardia Nacional hay que recordar que este asunto nuevamente no es nuevo, es una situación que se venía planteando y que el propio presidente a mitad de su sexenio trató de impulsar en la Cámara de Diputados, pero no se contó con los votos, no se logró hacer la transferencia total. Luego se hizo a través de una ley secundaria que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional porque tenía que darse por la vía precisamente de la modificación a los artículos de la Constitución. Entonces, digo, no es una novedad, no es algo nuevo, nadie puede decirse sorprendido desde la creación de la Guardia Nacional con el presidente estaba la indicación de que fuera con personal de las Fuerzas Armadas, aunque en aquel momento se hablaba de un mando civil, si recordarás, que eso fue el primer modelo que se dejó, ¿no? Que iba a ser un mando civil que iba a seguir dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, en aquel entonces con Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, pero que el personal iba a venir de las Fuerzas Armadas. Con el paso del tiempo, esta visión fue cambiando y termina en lo que estamos viendo hoy. Bueno, paréntesis, antes de eso, además, se logró que el personal militar siguiera en las calles gracias a Yolanda de la Torre, a la iniciativa de Yolanda de la Torre y el PRI, que aprobaron precisamente que fuera hasta 2028 el que se pudiera tener este permiso de que personal militar tuviera funciones de seguridad pública. No dudaría que ahora la hagan magistrada o algo, ahora con la reforma del Poder Judicial. Pero bueno, estamos haciendo esta pequeña retrospectiva. ¿Por qué? Porque luego que se da el famoso Plan C, la mayoría calificada de Morena, se volvió a plantear de que, bueno, si ya se había intentado cambiar a la Guardia Nacional, la Sedena, a través de una ley reglamentaria, la Suprema Corte dijo que no. Hoy con los votos en la noche de anoche, pues fue larga, yo no la vi ahora sí completa porque además como que ya está muy cantado, ¿no? Es muy cantado, como ¿no? Porque ya si en la pasada de la reforma judicial, que era como que la gran batalla, finalmente los votos de Morena ahí están. Y fue bastante grande, ¿no? Creo que ahora nomás de la oposición votaron 170 y algo. O sea, ya la Cámara de Diputados como que ya pasó de que votaban los 500, ahora votaron 470, ya faltaron 30, ¿no? Ya estuvo el sobrino de Ebrard, ya votó, Sebastián Ebrard, por cierto. En este sentido, pues, ahorita para empezar ya el debate, ese es el contexto. Entonces, ayer ya se aprobó, tiene que ir al Senado, donde, pues, gracias a los yunes que hablábamos ahorita fuera seguramente también va a volver a pasar. ¿Y qué es en sí la reforma? La Guardia Nacional pasa a ser parte de la estructura de la Sedena, que la Sedena ahora tendrá a la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional como una especie, vi un término militar, a lo mejor estoy incorrecto, una disculpa, pero es como un tipo de destacamento. La Guardia Nacional tendrá su propio mando, que será a propuesta del de la Sedena, pero ratificado por la presidenta. Y había todavía personal de la Policía Federal Preventiva que se mudó a la Guardia Nacional. Ellos ya pasarán o regresarán a la Secretaría de Seguridad Pública y podrán ser ingresados
Al principio decía que también marinos, al final hubo una reserva que se aprobó, de las pocas reservas, los marinos no están contemplados, pero sí, por ejemplo, poco sabemos, yo no sabía, que hay una licenciatura en la Sedena que no es para ser soldados, sino para temas de seguridad pública. O sea, los egresados del Colegio Militar en Seguridad Pública también podrán ingresar, dejarán de pertenecer al ejército, pero para poder ser juzgados por los tribunales normales, pero también tendrán el fuero del tribunal militar. Es un modelo híbrido, pero pues bueno, ya está. Y pues el Senado va a ser, yo creo que el lunes o martes, sí, que es sea un trámite también, trámite. ¿no? Trámite ya con el voto de los yunes, como bien comentas, y con todo lo que conlleva, ¿no? Con todo lo que conlleva esa, te lo planteo, claro, Milton, esa delegitimización de ese voto que tenía Morena, o de esa halo de calidad moral, de voto, no sé, de que decía el presidente, no somos iguales, somos diferentes, pero desde el momento en el que tú cochupeas para que un impresentable como son los yunes voten a favor de la reforma judicial y que eso dé pie a que quede la reforma judicial y que muy seguramente va a dar pie a que se vote este cambio que permite, pues, lo que dice la oposición, la militarización de la Guardia Nacional, o vamos, volverlo a meter en la férula de los militares, finalmente, pues va a quedar ahí, ¿no? Pero este punto, no, Milton, no sé tú cómo lo valores, esta forma de llevar ese voto que les faltaba para la mayoría calificada, sobre todo en el Senado de la República, ¿hasta qué punto de veras es un envilecimiento de la política mexicana volver como cuando el PRI, el PAN tenían sus mayorías y se juntaban y se agarraban de la mano y votaban? Pues votaron, por ejemplo, en su momento todos estos cambios que hoy han ido, así es, el FOBAPROA, el Pacto por México, que fue la reforma energética, todas, la reforma energética, la reforma educativa, todo aquello que de alguna u otra forma el sexenio de López Obrador pues ha sido para atrás. Sí. Mira, yo creo que en la política también hay momentos de ser pragmáticos, y quien hable única y exclusivamente de que es ideal, creo que pierde la perspectiva de la política. El propio presidente Andrés Manuel se me hizo muy interesante con los moneros, con Hernández, con Fisgón. Hubo en alguna ocasión, ya ahora final de su mandato, el Chamuco TV, no sé si lo has visto en alguna ocasión. Ahí hay un programa donde ellos hablan en términos cómicos de la política. Estuvo el presidente, uno de ellos, y le cuestionaban precisamente, no se daba lo de Yunes, pero le cuestionaban la incorporación de personajes en su momento como Lili Téllez, como Germán Martínez, y el presidente les decía, es que ustedes son demasiado idealistas y la política no siempre es única y exclusivamente de puros y de monjes. Dijo, no es de monjes. A veces hay que tomar decisiones, ¿no? Y creo que en ese sentido el tema de los Yunes, que hay que recordar, digo, o sea, los Yunes venían del PAN y eran caciques en el PAN, porque ahora al parecer al PAN ya se le olvidó las grandezas de los Yunes en Veracruz, ¿verdad? Ya se despurificaron. Dicen que cuando salen a Morena se purifican, cuando salen del PAN se despurifican, y ya ahora sí les aparecen los cuernos y les salen la cola y las alas, ¿no? Creo que pudo haber sido de una mejor manera, claro que sí, ojalá. Creo que todo viene desde el inicio de la conformación de las fórmulas al Senado de Morena. Hubo en estados donde no hubo alianza, por ejemplo, en San Luis Potosí, en algunos otros estados donde las malas decisiones a veces costaron caro, porque igual hubiéramos ganado un senador más, pero ya estando pelado el guajolote se tenían que tomar decisiones. Lo de Daniel Barreda, que nadie le cree también, de que no pudo ir al baño en 12 horas. Pero que quizás sí era menos impresentable, ¿verdad? Era menos impresentable. Bueno, menos conocido. A lo mejor ya le hubieran salido todas las virtudes, ¿verdad? Pero al final creo que es una decisión que se procesa al calor del triunfo. Todavía hay que recordar que hay una luna de miel siempre que dura a lo mejor un año, y que cuando dura esa luna de miel hay que tomar decisiones, sabes, que son las más complicadas, y las decisiones los tragos más amargos siempre se toman durante la luna de miel. Y creo que ahora ese
esa mayoría calificada que tiene Morena, yo creo que ya no la va a perder. No creo que Yunes, aunque él dice que se quiere quedar en el PAN, digo, no sé quién quiere quedarse en una casa donde le cierran la puerta, ¿verdad? No, hay menos. Parte de su discurso, ¿no? Y menos después de la foto con la presidenta, ¿no? Sí, y que ya está, de hecho, en las reuniones plenarias de Morena. Pero él dice que no es de Morena. O sea, es eso sui generis. Yo no sé si estuviéramos en Dinamarca, si nos perderíamos este tipo de cosas, pero creo que ahora tiene que hacerse válida esta mayoría calificada para bien. Ya salieron estas dos reformas, la del Poder Judicial y la de la Guardia Nacional. Bueno, la de pueblos indígenas comentábamos que es más bien de fondo, no tanto de fondo, sino de forma. No va a ser muy complicada que pasen los congresos estatales. Mi duda es, Emanuel, en lo local, ¿qué va a hacer ahora el PRI? Porque me queda claro que el PAN la va a volver a votar en contra de la reforma constitucional en términos de la Guardia Nacional. ¿Qué va a hacer el Congreso del Estado? Porque lo dijo también el gobernador Esteban en un encuentro con medios digitales. No sé si te invitaron, que hubo un encuentro con medios digitales. Sí, ahí estuvieron, bueno, los compañeros. De Durango siglo XXI. En el caso de nosotros, en esta ocasión no fuimos requeridos. Bueno, fueron varios. En ese encuentro dijo el gobernador que Morena tiene en sí por sí solo 22, yo le corrijo, creo que son 24 congresos estatales con mayoría, ¿no? Entonces que no hacía falta tanto que Durango votase, porque con los puros congresos de Morena lo saca. Mi duda es, en esta reforma, ¿cuál va a ser el actuar del PRI? Puede que a lo mejor ahora no haya urgencia por sacarla y... No, yo creo que esa va... O a lo mejor habrá otra vez urgencia y volveremos a ver al PRI votando a favor y al PAN en contra. ¿Tú qué crees? Se me hace, o sea, como no es un tema tan importante o de vital importancia como lo fue el caso de la reforma al Poder Judicial, ahí sí era una cosa muy de fondo, muy... Incluso, o sea, que va a repercutir por mucho tiempo, ¿no? Sí, o sea, claro. Es un cambio muy radical. ¿No? En el caso de la Guardia Nacional y la militarización, que al final de cuentas los organismos internacionales de derechos humanos siguen mencionando y siguen subrayando que este es un tema de militarización, que va a estar el ejército metidísimo ahí, ¿no? O sea, y cómo de alguna manera hoy si alcanzaste a checar en el Universal, viene una nota respecto al, por ejemplo, los recursos que estuvo subejerciendo la Guardia Nacional en los últimos 5 años. Sí, se van a pasar. Y cómo eran ejercidos directamente por la Sedena. La Sedena es la que ha tenido más recursos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema puede ¿Tú no crees que le vaya a dar? No, yo creo que no. O sea, el gobernador va a decir, ahí sí, mejor espérense tantito. Porque además Morena tiene sus 20 y tantos congresos, no lo necesita, realmente no lo necesita. A mí se me haría interesante, si yo fuera Morena en el Congreso, yo soy morenista, vocero, si fuera morenista yo sí impulsaría que saliera, ¿verdad? Digo, para ver que se vuelvan a dar en la mouse el PRI. Sinceramente me gustaría ver el mundo arder, pero no sé, es como tú dices. Acuérdate que aquí estuvo Adán Augusto para cuando se vio el tema de lo de la ampliación del periodo y de lo de la Guardia Nacional, vino aquí hasta cabildear y estuvo aquí en el Congreso, fue muy interesante, por eso lo ponía en perspectiva. Ya pasó aquí en Durango, pero en aquel entonces Adán Augusto andaba en campaña y también pues obviamente andaba en todos lados buscando reflector, pero no sé, en esta ocasión el de pueblos indígenas puede que sí pase, porque pues tenemos una gran zona indígena en Mezquital, Pueblo Nuevo, Xúchitl, y con Chihuahua un poquito. Creo que esta sí la van a pasar, porque es otra reforma constitucional que va a tener que pasar por los estados. Sería un buen mensaje que pasara en Durango de manera unánime, pero sí tengo mis dudas con la Guardia Nacional, cuál va a ser la decisión política que tomará aquí el PRIAN, porque una votación dividida nuevamente creo que va a tener repercusiones, aunque digan que no, en una posible o eventual alianza electoral para el 2025. Que por cierto, Emanuel, tocarlo también, el lunes sesiona el INE ya para dar inicio al proceso electoral de la renovación de los ministros de la Corte. Súper rápido y súper importante. A lo mejor será materia de la otra semana, porque pues apenas vamos viendo todo lo que conlleva esto, porque ya está la reforma, excelente, pero ahora viene... ¿Cuántos candidatos? ¿Por dónde? ¿Las boletas? ¿Cómo lo vas a operar? Nosotros íbamos a tener proceso electoral. De hecho, ayer hubo sesión del INE donde ya está la calendarización. No tuve oportunidad de verla, pero ellos ya definieron la calendarización de Veracruz y Durango. Son los dos procesos.
pero si hubiéramos ido solos, casi toda la organización se le iba a recargar a don Roberto Herrera y el IEPC. Ahora no, porque va a ser otra vez una elección concurrente. Entonces el INE va a estar totalmente de lleno en las elecciones con lo de los capacitadores, supervisores, casillas. O sea, va a estar bien interesante toda la dinámica. Esto es en el ámbito federal, Milton, porque empezaron a desmarcar al Poder Judicial del Estado, Sí. O sea, esto no va a ir en bloque, porque ahí también tendríamos que ir a votar. Bueno, no ubico bien cuántos jueces por distrito toquen, pero en términos generales, el presidente del Poder Judicial de Durango marca que son alrededor de un centenar los puestos que hay que ir a votar. Creo que 24 magistrados y 70 y tantos jueces. Números más, números menos. Sí. Y entonces, pero lo que sí van a empatar, lo que sí va a tener que entrar es el ámbito de los jueces federales. Sí, eso sí. ¿verdad? Entonces, todo esta elección federal... Es que imagínate, Manuel, si ya va a iniciar el lunes, digo, los primeros escarceos, pues Durango tendría que estar empezando el lunes también a tomar las decisiones del Poder Judicial. Yo sí era de la idea de que se avanzara para el 2025 en el Poder Judicial local, pero viendo la celeridad del tiempo, está bien canijo aventárselo. Lo que sí, nos van a meter una friega para el 27, porque esos 100 cargos te van a tener que renovar de cajón todos ese año, porque es el tope. El 27. No lo puedes... No lo puedes mandar más para allá. No, el tope es 27. O sea, por eso lo federal se va a escalonar. Mitad 25, mitad 27. Durango, si no le entra al 25 porque no está obligado, la reforma no los obliga. Les da la opción de quererlo hacer 25, 27 o 27. Yo escuché las declaraciones de Bonilla, del magistrado Bonilla, que él decía que no estaban listos y que se irían hasta el 27. Pero eso nos va a traer, evidentemente, un gran tema. Pero también yo escuchaba a diputados recién llegados que les decían, oye, pero a los magistrados hay que indemnizarlos. Entonces hay que considerar una partida en el presupuesto para indemnizar a los magistrados. Si indemnizamos a los 24 ahorita es un monto muy grande. Entonces a lo mejor también están pensando en irlos indemnizando año con año, ¿no? También es un tema presupuestal, digo. Porque si bien la federación tiene hartos recursos, hay que decir que aquí el Estado no puede ni se puede permitir gastos extraordinarios. Como para a 100 personas del Poder Judicial, que algunos probablemente tengan 10, 15, 20 años de antigüedad. En el caso de los jueces principalmente, pues las indemnizaciones tendrán que ser fuertes, ¿no? No, y el margen que hay ahorita en cuanto a los recursos y demás, digo, está súper complicado para el gobierno estatal, ¿no? O sea, ya ahí está, digo, se está hablando de la necesidad de 800 millones de pesos para cerrar el año. Ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina al final del año. Y el déficit que trae arrastrando el Estado, como lo traíamos desde prácticamente de quién será. Guerrero Mier, yo creo, ¿no? ¿Sabes quién empezó? Ismael, ¿no? O sea, Guerrero Mier le dejó un poquito. Acuérdate que Ismael fue el sexenio de las obras, pero muchos, y tú eres más experimentado que yo, para no decirlo viejo, pero recordarás que luego que llegó Jorge, dijeron, pues sí, nada más que todas las obras se hicieron con deuda. O sea, todo lo que se hizo, sí hubo un chorro de obras, pero no se hizo con gasto del día a día. Se pidieron muchos millones de pesos que el gobierno de Jorge terminó todavía medio pagando y que Aispuro siguió pagando y que creo que seguimos pagando, ¿no? Precisamente ahorita en la mañana decíamos veníamos platicando y decíamos, es que con el gobernador Ismael y con el gobernador Jorge, fueron dos de vacas gordas, o sea, porque hubo mucha obra. Pero si te acuerdas, es mucho del tema también de los excedentes petroleros, sobre todo en de los gobiernos de oposición. Acuérdate que tanto a Ismael como a Jorge le tocó Fox y Calderón. A Jorge le tocaron ya los últimos años de su gobierno con Peña, pero acuérdate que en esos años les convenía más ser de oposición que gobierno, porque había gestión, los excedentes petroleros. Fox, acuérdate, se hizo muy amigo de Ismael. Y en la Cámara de Diputados estaba en poder del PRI. El PAN tenía la presidencia de la República y entonces esos equilibrios ayudaron mucho a Durango. A diferencia de lo que hoy ocurre en este sexenio, discúlpame, Milton, pero yo sí soy de las personas que creen y que están los números ahí, que nos fue muy mal, pues, en el sexenio
de López Obrador. Depende de dónde lo veas. Pues. O sea, económicamente, digo, en cuestión de obras, digo, a no ser ahora lo que acaban de rescatar recientemente, en este año, la planta potabilizadora que bueno, el agua saludable para la laguna. La gestión del gobernador Esteban, creo yo que ahí está, finalmente, la potabilizadora. Recuerda también para la ciudad de Durango, pues. Que Aispuro Torres, así como que buen gestor, nunca fue. No. Desde que se aventó lo de la Alianza Federalista, nos besó el diablo. Nos besó el diablo. Y segundo, los pocos recursos extraordinarios como los que le mandaron a la UGED, no llegaron a la UGED. ¿Con qué confianza les mandaban lana? Pues, si hasta los botes de basura se llevaron. O sea, creo que Durango tuvo un periodo muy complicado el sexenio anterior en materia de esto que tú dices de la gestoría de recursos y que afectó a Durango, pero no creo que sea necesariamente el propio gobierno federal, porque llegaron recursos por los programas sociales. En el tema de obra pública, creo que además de este puente elevado que se hizo ahí por Soriana Jardines, no recuerdo ninguna otra obra. Bueno, Instalum que hizo un hoyito ahí por la Joroba de Aispuro, un hoyito para cruzar, que también hasta nombre le pusieron. ¿El de quién? El hoyo de Salum, yo le decía, pero sonaba muy feo. Entonces, el túnel de ahí no sé de qué, esa fue una de las magnas obras que hizo Jorge Salum. Y por desgracia en esta administración también, digo, ya para ir cerrando, tampoco en el ayuntamiento no hay una obra que tú digas al momento, esto es el parque lineal, puede ser, pero creo que solo terminará en una primera etapa. Hubiera sido bueno verlo terminado, pero lo peor es nada. Oye, Milton, y a propósito, fíjate que en la votación de la reforma de la reforma judicial, ya ves que en Durango 21 metimos un video que fue muy controversial sobre cómo le reclaman las diputadas. Las diputadas estas. Sí, que desde entonces ya no los van a dejar entrar al Congreso, me dijeron. No, fíjate que es eso, o sea, son muy abiertos en el Congreso, ¿no? Y entienden la labor periodística, ¿no? Claro. Pero fíjate, el valor de ese video, creo yo, es que pese a esa discusión al interior del PRI, finalmente se acató lo que dijo, lo del jefe político, la voluntad del jefe político, que ese es un valor que tiene el PRI. Yo no sé si Morena se los haya heredado, porque digo, hay mucha gente del PRI que están allá en Morena hoy en día y que no sé si esa disciplina la tenga, bueno, la tiene Morena, ¿no? O sea, pero vamos, en ese mismo sentido, ¿no? La discusión no la veo en Morena, al interior de Morena, así como se tiene dentro del PRI, que es un valor finalmente. Mira, porque... es que yo creo que ahorita el tema de que son reformas del presidente, el presidente sí tiene una autoridad moral al interior de Morena que no permite discusión. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque es un proyecto que el presidente considera desde hace muchos años y que los propios morenistas lo abrazan, ¿no? Creo que habrá momentos donde hay discusiones, porque lo hemos visto, Durango ha sido sede de múltiples discusiones de las diferentes corrientes morenistas. Ahorita que hablabas de esa institucionalidad, es que Morena, a diferencia del PRI, no tiene este liderazgo vertical, como Morena me refiero, ¿no? No hay ese liderazgo vertical en el cual te dice una figura, haz esto y todo se cuadra. No es cierto. Eso no existe en Morena, no existe y no ha existido. Digo, a Mario Delgado, cuando dirigente, le llovió en muchos estados, o sea, no había esa disciplina férrea como pudo haber existido. Esa institucionalidad, dicen los priistas. Los priistas, no existe. ¿No? En los propios gobiernos de los estados, de repente existen diferencias con sus grupos locales, porque es una formación, como tú dijiste, claro, hay gente que formó el PRI, pero hay gente que formó el PRD, y tú recordarás que el PRD con sus temas de los tribus era bien complicado. Hay gente que viene del sindicalismo, hay gente que viene de la academia, de las universidades. Es muy plural el asunto y a veces hay visiones que chocan precisamente. Pero en el PRI, ahorita que dices que hay institucionalidad y que se sacaron la lengua en ese rato, pues sí se la sacaron, pero a una llamada del secretario general del gobierno, porque no creo que ni les hable el gobernador a algunos, pues dicen sí señor, porque él fue el que los puso. Entonces, el PRI así vive, así existe, sus últimos momentos los estamos viendo, hay que disfrutarlos. Porque yo creo que ya no nos vamos a volver. Ayer el PRD ya murió oficialmente en términos políticos, ya hasta se aventaron discursos y todo, pero el PRD ya no existe, y yo creo que en unos 3-6 años vamos a ver el mismo discurso, pero pues para el PRI. Eso es. Pues Milton, el tiempo se nos ha agotado, se nos ha acabado. Se va rápido, como la quincena. Y pues les invitamos a que nos sigan, que le dé like y que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta transmisión es por YouTube, por Facebook. Aquí estamos.
síganos para que sigamos creciendo con este auditorio tan natural que tenemos y que se sigue dando de forma creciente. Muchas gracias, buen día. Gracias, Manuel. Hasta luego.